Hablar de un tema que es bastante serio, bastante no, es muy serio, es el tema de la trata de personas en el Uruguay. Ya hemos en algún momento acá en Buen Día, ¿se acuerdan la operación Mississippi o Mississippi? Esta operación que tenía como líder a un extranjero, un norteamericano que reclutaba Sí. mujeres y las tenía en cautiverio, no las dejaba salir. Finalmente se logró a través de Interpol desarticular esta organización. Si mal no recuerdo, eran dos brasileñas que pudieron regresar a su país. Pero como estas dos personas brasileñas, hay muchas otras mujeres y muchas uruguayas que son reclutadas. Por lo general son mujeres jóvenes, ¿tá? Que están por debajo de los 35 años, muchas de ellas con hijos. Y también hay que pensar que cuando uno habla de trata de personas, no solamente hay que vincularlo con la explotación sexual, ¿no? También está la trata para el trabajo, la trata por el mercado de los órganos. Es decir, cuesta creer, ¿no?, esto del mercado de los órganos. Ya le vamos a estar preguntando a la especialista que nos acompaña si se ha constatado en esta investigación, en los hallazgos que se realizaron, trata de órganos en el Uruguay, que sería algo que Sí. realmente a mí me Es sorprendería. la primera vez que por lo menos que yo lo oigo. Que yo lo... Sandra Perroni, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias Estás por acá en invitarnos. representación de esta investigación Sí. y también de InMujeres, ¿no? Una investigación en conjunto, Bueno. ayúdame, con El Paso. El Paso que es una organización no gubernamental exactamente. que trabaja en estas causas. InMujeres los apoyó para articular esta investigación, que ya vamos a ir a los datos. A resumir, ¿no? algunas cosas, sí. La trata de personas es considerada una expresión actual de esclavitud. Las personas aparecen colocadas en una postura, en un lugar de no ciudadanía, y obviamente en esa postura están impedidas del ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Es un problema instalado en Uruguay con evidencia desde la época colonial. Existen rutas identificadas de trata sexual que operan en el país de forma continua desde hace más de 30 años. También se verifican casos de trata laboral. ¿En cuáles sectores? Bueno, en el sector doméstico, en la construcción, en el sector agropecuario y en menor medida también en la pesca. Bueno, lo que decía recién, la totalidad de las personas atendidas en el servicio de atención a víctimas de trata sexual, en el caso de trata sexual, el 70% son menores de 35 años. Y atención, porque el 83% de las víctimas fueron explotadas en suelo uruguayo y el 79% de las víctimas de trata sexual son extranjeras. Bueno, ¿cuáles son los principales hallazgos de esta investigación que se va a presentar el próximo miércoles y que es en el contexto del Día Internacional de la Trata de Personas? Sí, que fue el 30 de julio y bueno, en el marco de ese día es que presentamos la investigación. Son 2 años de trabajo con un equipo interdisciplinario y los principales hallazgos y constataciones es que la trata de personas es una problemática social instalada en Uruguay, instalada en todo el territorio uruguayo. No es que hay en algunos departamentos y otros, ¿no? Que la trata como problemática global en cada país se expresa de manera distinta y en cada localidad también. Eso, por ejemplo, es diferente la frontera con Brasil, a la frontera con Argentina, o lo que podría ser Montevideo, o Punta del Este en tiempos de temporada, o en la trata laboral, lo que puede ser en el medio rural, lo que puede ser en el ámbito de la construcción o en el servicio doméstico. Sandra, pero mayoritariamente en el Uruguay estamos hablando de explotación sexual, o también podemos detectar lo que se denominan trabajos forzados, o lo que decíamos recién, el mercado de los órganos. Bueno. Es decir, esas otras modalidades que uno no las siente como tan propias en el Uruguay. No las sentimos tan cercana. Uruguay tiene una fuerte trayectoria de trabajo en identificar situaciones de trata con fines de explotación sexual. Por eso es la que está más visibilizada. Pero también hay trata laboral, ¿no?, en distintos sectores. Puede ser la construcción, el servicio doméstico. Desde la prensa, a partir del año 2012, se cubrieron varias situaciones de personas migrantes de origen paraguayo, boliviano, que estuvieron en situación de trata en el servicio doméstico, donde se agrava mucho más la situación porque la explotación ocurre dentro de un espacio privado, como es una casa de una familia. Claro, ¿y en qué contextos?
en contextos de altos, de muy buen nivel económico, Sandra, ¿y cómo se socioeconómico. define? O sea, la explotación, por ejemplo, a nivel doméstico, ¿cómo estaría, cómo se identificaría y cuáles son las propiedades que tiene? Bueno, la trata en general como delito y como violación de los derechos humanos se caracteriza por 3 acciones bien claras, que es el reclutamiento con una oferta engañosa. Generalmente eso es otro de los hallazgos que encontramos, que lo que más predomina es el engaño a la hora de ofrecer o un trabajo, una propuesta, o una oportunidad de estudio, diferentes, o una propuesta a nivel de modelajes, distintas propuestas. Después es el traslado. El traslado es muy importante porque permite el desarraigo de la persona para la posibilidad de la explotación. Y el tercer momento es la recepción y la explotación en el lugar de destino, ¿no? Y otra de las cosas que hemos constatado es que también en Uruguay la tendencia es a visibilizar más la trata a nivel internacional que la trata interna. La trata interna queda muy invisibilizada, muy naturalizada. Es común a veces traer una persona del interior para que ejerza como trabajadora doméstica en una casa de la capital. Eso quería consultarte. ¿Hay números de cuántas personas que han explotado son conscientes de ese acto de explotación? Porque de ahí también parte el problema, ¿no? Si yo tengo como natural determinada práctica que no sé, no entiendo que es una explotación, imposible cambiarlo. Sí, eso que tú traes es muy importante. Una, porque las víctimas de trata de personas no se autoidentifican como víctimas, que eso es la diferencia con el tema que venían ustedes conversando anteriormente en la violencia basada en género, ¿no? Porque acá uno en cierta forma decir, bueno, pero me creí este verso, me dijeron que iba a ganar $1.500 y yo me lo creí. Hay como una cierta... ¿Hay un perfil entonces? Hay un perfil que la vulnerabilidad tiene que ver con factores de empuje de las zonas, que puede ser pobreza, falta de empleo. Y a veces el explotado tiene ganas de ser explotado también, ¿no? Que Bueno. accede porque le sirve. Bueno, Necesidades, eso que quizá, estás ¿no? diciendo no es así, porque la explotación es una violación de los derechos humanos Pero en y los realidad se da derechos humanos no son negociable. negociables, pero es ni una uno realidad puede también. renunciar a ellos. Está bien. Capaz que en realidad el Dale, estado de vulnerabilidad lo que lleva hace Claro. es que uno en el desespero Acepte cualquier sea condición. la única, No es que le lucecita guste, sino la encuentre. necesidad. Sandra, que es la que lleva. necesidad. Este es un tema bien interesante, ¿no? El de la explotación laboral en casas, como se veía hace unos años que hubo un empuje, o se visibilizaron O se visibilizaron casos que antes situaciones. estaban tapados. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? Para ese patrón? Porque es bien claro cuando hay un caso de explotación sexual donde se tienen retenidas personas, cómo se puede penar allí, pero ¿cuáles son las consecuencias para lo que pasa dentro de una casa o, como decías tú, dentro de la construcción? Bueno, ahí tiene que ver todo con las inspecciones de trabajo y que se pueda constatar los delitos, ¿no? Y eso es uno de los hallazgos que tenemos en la investigación, que hay muchas situaciones en el trabajo, en el mundo del trabajo, que podríamos estar pensando porque tiene indicadores de trata laboral, pero no se llegaron a determinar como tal. Por ejemplo, en la construcción, puede ser, por ejemplo, si ustedes recuerdan... El sector agropecuario también, el ¿verdad? sector agropecuario en las granjas, en los momentos de zafra del maní, zafra de la cebolla, del morrón, la naranja. ¿Se detecta el trabajo también, se configura trata de personas cuando se obliga a un menor o se tiene un menor trabajando en circunstancias, digamos, no demasiado tolerables? Sí. Por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con las cosechas de frutos que son muy delicados, como el arándano, todo eso se llevan muchos adolescentes porque tienen una motricidad más fina, ¿no? Y ahí entonces tendríamos que estar hablando de trata de personas en adolescentes y a su vez también pensar desde el mundo del trabajo infantil, ¿no? Que eso es otro de los factores que nosotros encontramos, que entre las vulnerabilidades, para la trata laboral, el trabajo infantil es una vulnerabilidad. Haber comenzado la trayectoria laboral a edades muy tempranas
y para la trata con fines de explotación sexual, las violencias en todas sus manifestaciones, incluso la violencia sexual a través del abuso sexual. Bueno, Sandra, sí, ¿querías preguntar algo? Sí, ¿qué pasa a nivel gubernamental? Hay un contralor en el Uruguay porque hablas de varias vertientes. Por un lado, la explotación laboral. Hay un Ministerio de Trabajo que atiende a estas cuestiones, el tema de la explotación sexual, hay un Ministerio de Desarrollo Social atrás de estas cuestiones. ¿Cómo se articula a nivel gubernamental? Bueno, a nivel gubernamental, a partir del año 2018, que es la primera ley integral sobre trata de personas y explotación de personas, se instala un Consejo Nacional de Trata de Personas y Explotación. Este Consejo Nacional está integrado por todos los ministerios que tienen competencia en la temática y también por la sociedad civil. Entonces ahí que se articula la política pública en este aspecto. Igualmente es muy reciente, estamos hablando apenas de hace 2 años, ¿no? ¿Y hay recursos para eso? Porque No. a veces viste que están las ideas, pero los recursos Bueno, escasean. Este consejo fue instalado en el 2018, la ley fue creada en julio del 2018 y no tiene presupuesto. Recién en esta nueva ley de presupuesto va a aparecer los fondos para eso. Ahí va. Entonces ahí la articulación es difícil, sino que se está haciendo con los fondos que cada ministerio pudo ir destinando para eso. Claro, pero el objetivo de esta investigación es precisamente articular Investigación, políticas exacto, públicas, ¿no? Exactamente. Para de una vez por todas empezar a visibilizar este A problema, visibilizar. ¿no? Lo que me queda pendiente es, no detectaron el tema de tráfico de órganos en la No, investigación. tráfico se de detectó órganos no detectamos en Uruguay. en Uruguay. Sí, hay muy cercanos. En América Latina hay tráfico, porque a veces cuando pensamos en tráfico de órganos pensamos en un riñón o en algo así, pero hay otros materiales que se trafican mucho que tienen que ver con los óvulos, que de la concepción asistida, ¿no? Hay distintos materiales que se trafican y que hay todo un mercado ilegal por donde circula y se vende. Bueno, esta es la punta del iceberg. Exactamente, bueno, pero eso era la idea de poder empezar a profundizar en la trata con fines de explotación sexual y a visibilizar lo laboral, Muy bien. que está creciendo a nivel de todo el mundo la trata Los laboral. números son bien importantes para esto, ¿no? Para Sí, poder graficar exactamente. con qué tamaño de problema estamos luchando. Sandra, muchas gracias por haber venido. Y el miércoles se hace la presentación oficial que se puede seguir por Facebook. Por Facebook y por Zoom. Ajá. Están todos muy bienvenidos e invitados a participar. Se van a presentar mapas, gráficos. ¿A qué Vamos hora a va a estar ser? como a las 10 de la A las 10 mañana, de la mañana. de 10 a 12:30. Termina el programa y nos vamos todos a... Muy bien, a ver cómo el no, Zoom. con todo Bien gusto de importante. recibirlo. Muchísimas gracias, Muchas Sandra. gracias. Gracias. En serio, mucha suerte con ese trabajo que es bien útil.